me toca moderar la mesa de disciplinaria. Le presento a quien pongo en la mesa: Manuel García, Gloria Mora, José Luis Campos. Me voy presentando y me ayuda a que vamos a comenzar con la introducción de Manuel García. Él es doctor en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, y es académico del Departamento de Historia de la Universidad de Rosario. Su presentación se titula Introducción a la Historia del tiempo presente. Muchas gracias. Bueno, quiero antes que nada agradecer la invitación de la Facultad de Psicología, sobre todo, y a reflexionar sobre los aportes que podría hacer la historia y cómo la historia también puede hacerse cargo de estas temáticas. Evidentemente, cuando uno habla de historia del tiempo presente, y eso lo quiero de alguna manera presentar y hablar aquí, se trata de hablar de una tendencia que se ha ido desarrollando y comienza en Europa a partir de los años 70 del siglo XX y ha llegado a América Latina y de alguna manera también la hemos tomado y la hemos ido adaptando a nuestra propia realidad. Y esto justamente me permite hacer esta reflexión debido a la invitación, pensar justamente en los mártires de la UNA, pensar en esta violencia, en esta violencia que en algunos momentos nos parece brutal. Y ese es el primer concepto que me gustaría introducir en esta idea sobre historia del tiempo presente, el concepto de brutalización. Es un concepto desarrollado por un historiador y un pensador, George Moss, que escribió justamente sobre el siglo XX, sobre lo que le había tocado vivir en el siglo XX y cómo el siglo XX reflejaba una suerte de brutalización de los conflictos armados. Los conflictos armados habían perdido incluso lo poco de civilizados que tenían, lo que habían logrado a partir de ciertas leyes tradicionales de la guerra hasta el siglo XIX, y la Primera Guerra Mundial habría sido el inicio de una brutalización de los conflictos armados. Una brutalización que implica la exterminación completa del otro. Violencia podemos rastrearla siempre en la historia, exterminio también, pero ahora el exterminio pensado incluso de manera científica, planificada, con ingenieros, con técnicos, es decir, planificar la eliminación del otro. Una violencia que también implica no solamente anular y neutralizar, sino que eliminar físicamente. Entonces, la historia del tiempo presente es cómo hacerse cargo de esas violencias en los tiempos en que vive la historia. Es un dilema importante porque la historia, cuando se consolida como disciplina a fines del siglo XIX, como disciplina universitaria, con sus métodos positivistas, etc., se pensó siempre como una historia, como el relato del Estado, la justificación de la existencia del Estado. En ese sentido, el Estado y la creación del Estado era el objetivo último del relato histórico. Y es así como es adaptada a los discursos escolares. Pero ¿qué pasa cuando la violencia se ejerce por esos mismos estados? Por respecto de esos estados sobre sus ciudadanos. Entonces, ese relato, esa historia tradicional, esa historia de manual escolar, comienza a ser tensionada. Y la otra idea que surgía de esta historia tradicional, académica, positivista, la llaman algunos del siglo XIX, era que la historia también tenía que hacerse con una distancia, con una neutralidad axiológica, con una neutralidad emocional, y que por lo tanto no se podía hacer historia de lo que estaba pasando, lo que había pasado hasta hace poco tiempo. Es más, yo realicé mis estudios de licenciatura en Historia a comienzos de los años 90, todavía se nos enseñaba que había que hacer historia de los muertos. Porque si se hacía historia de los vivos, uno siempre iba a caer en la subjetividad. Y ese era el mal absoluto que había que evitar. Como si los documentos escritos, los documentos de Estado, como si la prensa siempre fuera objetiva. Y la verdad es que, como les digo, en los años 70 del siglo XX, en Europa, surge una generación que comienza a decir y a plantear que es necesario pensar el tiempo reciente, es necesario pensar el tiempo presente. ¿Por qué? Porque justamente en los grandes holocaustos, las grandes tragedias, pensando sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el holocausto, no era fácil encontrar documentos escritos que dejaran todo esto de manera fehaciente. Por lo tanto, había que recurrir al testimonio, había que recurrir a la oralidad y había que recurrir a la memoria. Y eso es un ejercicio que los historiadores no estaban acostumbrados a hacer, que no sabían hacer, porque nuestra formación, yo diría incluso bastante hasta el día de hoy, es una formación en base a documentos escritos, a
fuentes escritas. Y por lo tanto no teníamos las herramientas, no sabíamos cómo hacernos cargo del testimonio de la oralidad. Y ahí justamente cuando viene la necesidad de acercarse a otras disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades que sí trabajan la oralidad, que sí trabajan el testimonio, no como una fuente única, también necesita ser criticada obviamente, pero sí aceptarla como una fuente válida. La documentación por sí misma, la documentación que viene del Estado, no bastaba para hacerse cargo de esta violencia. Entonces tenemos la primera idea, la brutalización, es decir, la brutalización de los conflictos, que también al mismo tiempo se brutalizan pero se tecnifican. Esta segunda idea de hacerse cargo del presente, evitar esta falsa idea de la neutralidad o de la toma de posición temporal, porque si es por eso, hasta el día de hoy lo que vivimos en Chile respecto de los carreristas y los oportunistas, es decir, el tiempo, la distancia no nos va a separar de nuestras emociones, de nuestras visiones ideológicas, de nuestras ideas políticas. La distancia por sí misma no logra eso. Es más, nunca se logra. Lo único que puede aspirar, y en eso estamos de acuerdo quienes defendemos este tipo de historia, es decir lo que uno piensa al hacer y al escribir la historia. Es decir, una honestidad intelectual, más que una supuesta neutralidad. Una tercera idea que surge también de quienes han trabajado la historia del tiempo presente, quienes la están pensando, es cómo trabajar, concepto tomado también de la psicología, el resentimiento. El resentimiento de la historia. Es decir, esta idea de que se vuelve a sentir, de que nunca la herida queda completamente cerrada, que es necesario un reconocimiento y un reconocimiento del otro. Cómo el resentimiento perdura en la historia, cómo el resentimiento se enseña también a través de una memoria de la humillación, una memoria de haber sufrido un vejamen. Esto se comenzó a estudiar, y en esto hay trabajos muy buenos, sobre todo un historiador francés que se llama Marc Ferrand, que escribió un muy hermoso libro que se llama El resentimiento de la historia, a partir del genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial. Cómo la memoria de ese pueblo se transmite a partir de lo que sufrieron por parte del Imperio Turco y después de la Revolución Turca. Y cómo eso se va enseñando en las distintas generaciones del exilio. Ese resentimiento que alguna vez fuimos despojados, que también lo estudió los rusos blancos, por ejemplo, que también lo ha estudiado respecto de la formación del Estado de Israel. Es decir, un resentimiento que se enseña, que permanece, que sigue de generación en generación, hasta que no hay un reconocimiento, hasta que no hay una sanación. Y por eso la importancia y el valor que tiene la historia en hacer presente, en hacer válido esos testimonios, en dar cuenta justamente de lo que ha pasado en el pasado. Los historiadores entonces comienzan a hacerse cargo de la historia en caliente. Y esto no es algo nuevo. Si nosotros nos remontamos a quienes se consideran los padres de la historia, incluso Heródoto escribía sobre su tiempo. Michelet escribió sobre la Revolución Francesa que la había vivido de niño. Por lo tanto, esta idea de tomar tiempo para escribir una historia objetiva es el efecto de la segunda mitad del siglo XIX. Los historiadores siempre hicieron tiempo. Los historiadores siempre hablaron también sobre su tiempo. Es más, quienes piensan la historiografía y la filosofía de la historia, casi todos están de acuerdo que cuando uno escribe historia del pasado siempre lo hace respecto de preguntas del presente. Si hablamos del Imperio Azteca o del Imperio Inca, nos vamos a estar haciendo preguntas sobre esos pueblos a partir de nuestras preguntas del presente. Y vamos a pensar en ideas de género, vamos a pensar en grupos sociales, vamos a pensar en mentalidades y representaciones, que son ideas nuevas, pero a partir de esas sociedades del pasado, sin caer necesariamente en el anacronismo. Por lo tanto, este regreso a la historia del presente es recuperar una de las tradiciones más antiguas de la historiografía. Y en eso los historiadores tuvimos que hacer una prueba de humildad importante. Y yo pongo el caso de Chile, que es el que más conozco. En Chile la historia del tiempo reciente no la escribieron los historiadores, la escribieron los periodistas, la escribieron los sociólogos, la escribieron los cientistas políticos. Yo siempre hago un homenaje a los periodistas como Mónica González, Patricia Verdugo, Carlos Cavallo, María Olivia Monque y tantos otros más que escribieron la historia de los últimos 40 años. La mayor parte de los historiadores querían esperar que el tiempo pasara, que pasara la época de las grandes disputas y así escribir en frío. En ese sentido, hay una posición muy cómoda de la historiografía de querer trabajar en base a los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos no se querían. Los muertos no discuten lo que escuchan en la historia. Y esas disciplinas sí lo hacen. Y en ese sentido, yo pienso que hay
ya un par de generaciones de historiadores que está decidiendo entrar en este territorio, un territorio que es más complicado, un territorio donde el historiador tiene que reconocer, además que trabaja en base a las emociones. Y si nosotros hacemos alusión a los mártires de la ICA, estamos trabajando sobre emociones. Hay emocionalidad. No tiene sentido hacer una historia neutral, una historia aparentemente objetiva, sin emociones. No, la emoción está ahí. Están las ideas, está el sentimiento, están las convicciones. Y esas tienen que aflorar, y la honestidad del historiador es justamente dar cuenta de eso. Las tradicionales herramientas del historiador también se ven agitadas por esta presencia de la historia del tiempo presente. Las tradicionales fuentes escritas tienen que ser complementadas y muchas veces son las fuentes orales, las fuentes gráficas, la fotografía, el cine, la sonoridad, que se convierten también en fuentes del historiador, la materialidad, los mismos objetos. Gracias. En ese sentido, el campo de la historia es un campo que crece. El historiador puede trabajar sobre muchos otros temas, pero al mismo tiempo, como dije antes, tiene que hacer esta prueba de humildad. La historia ya no puede aspirar, como aspiró en algún momento en el siglo XIX, a ser la madre de las ciencias humanas, la madre de las humanidades, que podía tomar el conocimiento de las otras disciplinas e integrarlo en un solo gran discurso, que iba a ser el discurso que finalmente se iba a enseñar o iba a quedar en los textos escolares. Hoy en día la historia tiene que sumarse, tiene que ser una más de las disciplinas de las humanidades y de las ciencias sociales. Tiene que saber trabajar en interdisciplina y transdisciplina. Lo que cambia también al trabajar la historia del tiempo presente es que el historiador también tiene que hacerse cargo no solamente de lo que pasó. La historia también comienza a pensar qué es lo que la gente imaginaba, qué es lo que la gente sentía, estudiar los contextos, estudiar lo que un gran historiador llamado François Hartog llama los regímenes de historicidad, es decir, cómo la gente se imaginaba en el pasado, su futuro y su pasado. El futuro de alguien que vivía en Chile en 1973 o 1970 no es igual al futuro que se imagina alguien hoy en día, o incluso de esa misma persona. Los futuros imaginados, los mismos pasados interpretados, hoy en día son sujetos de historicidad, ¿sí? Pueden ser historizados, pueden ser trabajados por el historiador. Pero la historia del tiempo presente también tiene sus adversarios. Esta es una lucha, es una noticia en desarrollo, como dicen los. Hay muchos que se oponen a la historia del tiempo presente porque justamente reivindican la necesidad del distanciamiento. El historiador tendría que hablar de una supuesta distancia objetiva. Tendría que tomar aquello que en algún momento decía Fidel Castro: la historia me juzgará. ¿Por qué? Porque la historia va a hablar supuestamente desde un futuro neutral, desde los documentos, cuando nosotros ya no estemos. Perdura todavía la idea de que el documento oficial que emana del Estado es un documento que tiene mayor objetividad, entre comillas, respecto del testimonio oral. Que una carta es más objetiva que un testimonio oral. Como si esos objetos o esos documentos no emanaran de personas, no emanaran al mismo tiempo de subjetividad. Existe también, y aquí probablemente es donde hay mayor discusión, una suerte de algunos estudios de sacralización de la memoria. Es decir, lo que dice el testigo es la verdad, lo que recuerda a la persona es la verdad, siendo que la memoria también es objeto de crítica. La memoria, además, nosotros sabemos, cambia con el tiempo. La memoria reestructurada es una construcción desde el presente respecto del pasado. Por lo tanto, la memoria no tiene que ser sacralizada y debiera ser sometida a las mismas reglas de la crítica historiográfica que cualquier otra fuente. Y por último, el mayor temor que hay en la historiografía más tradicional es el trabajo con la multiplicación de las fuentes. Cómo el historiador trabaja, acostumbrado al documento escrito, con la fotografía, con la imagen, con el documento sonoro, con los objetos del pasado, con todas las huellas que nos deja el pasado. Cómo trabaja, por ejemplo, con Internet, con los millones en la multiplicación de fuentes. Cómo se trabaja un archivo cuando el 90% de los documentos que hoy en día se producen son documentos digitales. ¿Cómo los historiadores van a trabajar, por ejemplo, las epístolas, los epistolarios? Hoy en día los epistolarios no existen, pero sí existen en otro formato, en el correo electrónico. ¿Cómo los historiadores van a tener acceso a la documentación o a los epistolarios que quedan en una empresa como Google, a través de Gmail? Son problemas que hoy en día la historiografía comienza a plantearse y que no son problemas menores, porque hoy en día buena parte de lo que transmiten y dicen las personas queda
en formato electrónico y formato digital. Por lo tanto, los desafíos de la historiografía del tiempo presente son enormes. Pero también, y yo creo lo principal y probablemente el gran aporte de esta mirada es que la historia del tiempo presente nos invita a hacernos cargo de lo que sucede hoy, de lo que sucedió ayer, de las grandes tragedias también de nuestro tiempo que siguen ocurriendo en todas partes del mundo. O sea, mirar lo que sucede en México. Los historiadores tienen que estar ahí. No tienen que esperar a que eso lo trabaje la psicología, la antropología, el derecho, y después, desde una supuesta objetividad, escribir la historia. No, los historiadores también hoy en día se nos invita a entrar, a estar en terreno, a confrontar las subjetividades y a trabajar en la historia. Muchas gracias.